posterior. Anterior y lateral. Y superior. No. Ni superior, ni inferior, ni posterior. Ya vayamos entonces por las más facilitas. Si nosotros hacemos un corte sagital anterior posterior, vamos a encontrar lo siguiente, que ya hemos visto en la parte de osteología. La pared superior, denominado también techo de la cavidad orofacial, constituye también el piso de las fosas nasales, o de las cavidades nasales. Y vamos a ver que está formado por una parte ósea bastante amplia que corresponde a la apófisis palatina del maxilar superior y a lo que es la lámina horizontal del hueso palatino. La primera adelante y la segunda hacia atrás. Si nosotros dividimos en tres partes todo lo que es este techo, vamos a ver que las 2/3 partes corresponden al maxilar superior y solamente una tercera parte corresponde a lo que es nuestro hueso palatino. El esqueleto total es bastante fuerte, corresponde al techo de la cavidad orofacial. Este techo está también revestido por mucosa, que se extiende desde las encías hasta la parte posterior y que corresponde a la mucosa palatina. Y esta mucosa palatina tiene diferentes rugosidades, no es así de simple. Si ustedes pasan la lengua por ahí, van a encontrar una serie de rugosidades en ese techo, que corresponde a las denominadas rugosidades palatinas y surcos transversales, que son los surcos palatinos. Importante en medicina legal porque nosotros utilizamos eso para hacer la identificación, aquí están los dientes, para hacer la identificación de las personas. Eso se denomina rugoscopía. Ahora que ha ventilado algo mejor, estamos bien. Entonces, esta plantilla que sacan los odontólogos, porque la ficha odontológica actualmente tendría que tener este elemento, sacar una copia de todo lo que es nuestro paladar duro para hacer esa rugoscopía y tener respaldo por algún suceso que pueda haber, algún suceso legal para identificación de las personas. Estos surcos que tenemos aquí en el paladar son únicos, cada persona tiene un diagrama diferente y es individual, es como una huella dactilar que tenemos aquí en lo que es el paladar. Igual que en las otras, esta mucosa tiene pequeñas glándulas salivales que también están formando saliva y esas constituyen las denominadas glándulas palatinas. Glándulas palatinas, nada más. Tenemos mucosa, tenemos un tejido celular subcutáneo apenas denso y directamente lo que es el periósteo y el hueso, que es el maxilar superior y el maxilar inferior. No encontramos ningún elemento muscular en esta pared superior, pero también encontramos, igual que en otros, vamos a encontrar vasos, arterias y venas que están en el ligar, como también nervios. Entre los vasos que vamos a encontrar son dos, uno anterior, que es la arteria esfenopalatina, que ingresa ahí a ese pequeño conducto denominado incisivo, y otra que hemos hablado que es la arteria palatina descendente o palatina superior. ¿Sí? Todos estos
corresponden a ramas, la una colateral del maxilar, de la arteria maxilar interna, y la otra rama terminal de lo que es esta arteria maxilar interna. ¿Comprendido? Esto simplemente estamos repasando esta arteria esfenopalatina, nasopalatina, y lo que es la arteria palatina descendente o palatina superior, que está pasando por los conductos palatinos. La inervación es sensitiva, no hay motor, no hay ningún elemento en el paladar duro que nos haga ningún músculo que mueva ese paladar duro. No solamente tenemos inervación sensitiva. Esa inervación sensitiva está asegurada por los nervios palatinos anteriores, por los tres palatinos, palatino anterior, palatino posterior y el nervio nasopalatino también. Todo eso desciende a inervar sensitivamente la mucosa palatina. Nada más de esta pared superior, que es la más sencilla, la más facilita de aprender. Bajamos a la pared inferior. En la pared inferior, o en el suelo, vamos a encontrar similar situación. Encontramos al maxilar inferior y vamos a encontrar aquí un elemento importante que es la lengua. Y esta pared inferior comprende una de las porciones que también está visible a simple vista, palpable. Y vamos a encontrar que está constituida por dos pisos musculares. Un piso muscular que es propio del suelo de la boca y otro que corresponde a los músculos de la región suprayoidea, de los músculos del cuello. Si nosotros vamos a ver por debajo la mandíbula, así, aquí está el hueso ioides y aquí viene el esternocleidomastoideo. ¿Sí? Toda esta región que está por arriba del hueso ioides denominamos como los músculos suprayoideos. Estos músculos suprayoideos son 4. En total 8 los músculos ioideos, supra e infraioideos. Y para ir estudiando, nosotros podemos estudiar desde aquí abajo, cortando los planos, hasta llegar al suelo de la boca, o del suelo de la boca hasta llegar a la piel. Entonces tenemos primero la piel y lógicamente vamos a terminar en lo que es la mucosa del suelo del paladar. En medio de esta mucosa y de esta piel vamos a encontrar dos pisos musculares, como dos pisos, como una casita de dos pisos. Si vemos la piel, ¿qué podemos decir de esa piel? Es igual, flexible, es relativamente delgada, más gruesa que en la cara. Vamos a encontrar folículos pilosos, ¿sí? En el varón visibles, notables, gruesos que forman la barba. En la mujer, ¿sí? En la mujer vamos a encontrar igual vellos, pero bastante delicados, pequeños y finos. Vamos a encontrar glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas, como es la constitución de la piel. El tejido celular subcutáneo, que vamos a encontrar ahí, este tejido celular subcutáneo va a ser recorrido de algunos vasos y nervios superficiales. Entre los nervios superficiales están las ramas terminales del facial, esas ramas cervicales del facial. Vamos a encontrar algunas arterias, la arteria facial que está dando antes de dirigirse o pasar a la cara, lo que son las arterias glandulares o la arteria para la glándula submaxilar. Pero además de estos elementos de la parte nerviosa, que son el nervio facial,
y ramas del plexo cervical, las ramas sensitivas del plexo cervical. Aparte de esto, lo importante o lo diferenciado que tiene esta región es que en este plano del tejido celular subcutáneo vamos a encontrar lo que es un músculo que viene desde la región anterior del tórax, desde la región mamaria, desde la región pectoral, que es el músculo cutáneo del cuello, o denominado platisma. Este músculo cutáneo del cuello se está insertando aquí abajo, sobre lo que es la cara profunda de la piel de la región pectoral, o anterior del tórax, y asciende bastante ancho todos sus fascículos, desde aquí abajo hasta lo que es la línea oblicua externa, y de aquí al otro lado hasta la línea oblicua externa de la mandíbula, ¿sí? Terminando ahí, y algunos otros fascículos internos en la comisura labial. Dado que este músculo platisma, o denominado cutáneo del cuello, algunos autores en anatomía introducen dentro de los músculos de la mímica facial, porque cuando tenemos el gobierno voluntario para mover este músculo, primero, si colocamos punto fijo aquí arriba en su inserción, vamos a levantar los pectorales, ¿sí? La región, la piel, no los pectorales, estoy equivocado, ¿sí? La piel de la región. Y si nosotros colocamos como punto fijo de inserción aquí abajo, lo que va a hacer es que baje la comisura labial o el labio inferior, ¿sí? Va a bajar y va a moverse y se van a formar pequeñas estrías. No sé si alguna vez han visto que cuando tienen rabia les salen unas rayitas así, como tendoncitos largos. ¿Sí? Así como su compañero estaba ahí. ¿Sí? Así, porque son cuando este músculo cutáneo del cuello platisma se contrae. Bueno, eso es lo nuevo en tejido celular subcutáneo, que corresponde a la parte inferior de lo que es el piso de la boca. El primer plano, el primer piso, continuando, vendría a ser el plano muscular aponeurótico, y está representado por esos 4 músculos que corresponden a los denominados músculos suprayoideos, que son el miloioideo, el estiloioideo, el digástrico y el genioideo, ¿sí? Bueno, vamos a ponerlos acá simplemente. Aquí va a venir el digástrico, que viene así. Por dentro va a estar así el miloioideo, el estiloioideo viene ahí, y el genioideo, que se está insertando justamente aquí en esas apófisis genio inferiores, se dirige así. Pues en este primer piso, en el piso de la planta baja, vamos a encontrar los 4 músculos distribuidos. Vamos a ver, cuando estemos en cuello, la inserción correcta de todos estos. Simplemente, como estamos en la parte topográfica, ya no vamos a volver a tocar, o vamos a volver a tocar en músculos suprayoideos. Tenemos estos 4 músculos: miloioideo, el estiloioideo, el genioideo y el músculo onigástrico, que son los 4 músculos suprayoideos. En el otro piso vamos a encontrar otro de los músculos que va a constituir la raíz de la lengua, ¿sí? Que es el músculo genigloso. Entre estos músculos suprayoideos y el genigloso y otros músculos de la lengua, más vasos y nervios que vamos a estudiar, se están formando diferentes triángulos, ¿sí? Que nos van a servir esos espacios triangulares para ubicar fundamentalmente 2 elementos: la arteria lingual como rama colateral de la carótida externa, o el nervio hipogloso mayor, el asa del hipogloso mayor. Vamos a ver, cuando estemos hablando de hipogloso mayor,
Cuando terminemos de hacer lengua y tengamos que hablar de hipoglóso mayor, vamos a ver todos estos triángulos y la relación que tiene con la arteria lingual para no repetir 2 o 3 veces lo mismo. Sí, pero aquí es importante, no se van a olvidar. El triángulo de Béclard, el triángulo de Pirogov, el triángulo de tirogloso que vamos a encontrar. Tirogloso de Tillaux, antiguo triangulito que había. Pero esos elementos en operatoria nos van a servir para ubicar y ligar, respetar el nervio hipogloso mayor, porque si nosotros cortamos al hipogloso mayor, la lengua no se mueve. ¿Sí? La lengua no se mueve. O si al estar haciendo la cirugía cortamos a la arteria lingual, la lengua también se mueve, se cae por falta de oxidación. ¿Sí? Entonces son esos dos elementos. ¿Por qué debemos aprender ese triángulo de Béclard, el triángulo de Pirogov, el triángulo de Farabeau, el triángulo iogloso ioideo de Tillaux? El triángulo iogloso ioideo de Tillaux, que son elementos para medicina operatoria. Más ahora con lo que aparece el cáncer, ¿verdad? Todo es cáncer y todo está apareciendo por crecimiento anormal de células, y a nivel del cuello y de los ganglios cervicales, que vamos a hablar cuando estemos terminando lengua, dos grupos gangliolares importantes, como el subdigástrico y el otro justamente es el subesteroideo y el subdigástrico y el subhomoioideo, que son los dos grupos gangliolares importantes, porque en operatoria, si tocan esos ganglios, hacen que se disemine el cáncer, que vaya a migrar a otro lugar de nuestro cuerpo. Entonces, esos dos elementos son importantes, más lo que es la arteria lingual y el hipogloso mayor. Aparte de lo que ya conocen ustedes, que es el contenido vasculonervioso, carótida externa, carótida primitiva, carótida interna, carótida externa y la lingular interna y la ventricular externa, que es lo grueso que tenemos. Aparte de esos elementos, ya para operatoria es importante estos 5 elementos que necesitan. Bueno, pero vamos a ver después, no me emocionaré por ahí. La mucosa, ¿sí? Antes de hablar de mucosa, o mejor dicho, hablaremos de mucosa y así les explico lo otro. La mucosa no es más que la misma mucosa de la cavidad bucal, que se extiende tapando las encías en su parte posterior hasta llegar a chocar con lo que viene a ser, pongamos por el momento, la base de la lengua. Ahí esa encía hace un repliegue, ¿sí?, de tejido, ¿sí?, que nosotros denominamos como frenillo de la lengua. Este frenillo de la lengua es importante porque a veces se extiende desde la base hasta la punta de la lengua, o sea, todo, desde aquí, porque es una lengua muy gordita, está en descanso, y llega hasta ahí, ¿sí? Y el problema que hace que este espacio entre la encía y la lengua disminuya. Aquí hemos visto un surco, ¿verdad? ¿Qué se denominaba ese surco? En la parte anterior, entre la encía y los labios, surco gingivo labial. Aquí atrás, porque aquí a los lados es gingivo de geniano, ¿verdad? Aquí es el gingivo labial. Y aquí atrás ese canal está entre las encías y la lengua. Es el canal gingivo o espacio para algunos autores, gingivo lingual entre la encía y la lengua. Hacen que este espacio, que es importante para los fonoaudiólogos, porque alguno de ustedes será médico fonoaudiólogo, es importante el tamaño, la profundidad que tiene esto. ¿Por qué? Porque nuestra cavidad orofacial es una caja, entre comillas, de resonancia. Tenemos la primera caja de resonancia, que es la laringe. La segunda es aquí arriba,
Y esa segunda corresponde fundamentalmente al espacio y a los huecos que hace nuestra cavidad oral y sobre todo la lengua al moverse para disminuir los espacios y aumentar o no aumentar el tono de la voz y articular con ese movimiento las palabras. Hay algunas personas, algunos niños, que se les dificulta hablar. Y una de las razones, posibles razones anatómicas, porque hay muchas razones, es justamente este frenillo de la lengua. Y lo que hacen los médicos es agarrar y cortar ese frenillo para que libere la lengua y se pueda mover y puedan mejor articular la palabra. Entonces ustedes siempre, cuando les dicen, les digan, tiene problemas, no está pudiendo hablar, está hablando mal, no se entiende que lo que se habla, entonces revisen. Uno de los primeros problemas tal vez sea la lengua. Incluso ustedes pueden agarrar y dar una cortadita y ya. Pero cuidado que corten toda su lengua. Los que se hablaron le cortan eso, toda la lengua, ¿qué pasa? Se queda mudo, ¿no? Y si a la mujer le cortan, ¿qué pasa? ¿Igual o no? No, si al varón le cortan, el varón se defiende, dice, ya puede hablar para defenderse. La mujer no, dice que no necesita, generalmente los varones tienen ese repliegue que se denomina frenillo de la lengua, hasta más atrás todavía sujeta la lengua. Bueno, ¿comprendido? Ahora, en esta mucosa, a ambos lados de este frenillo de la lengua, si nosotros levantamos esa lengua, y ahí está el frenillo, vamos a encontrar dos conductos. Esos conductos son la desembocadura del conducto de Wahr o conducto submaxilar, de la glándula submaxilar, de esa glándula salival. Y encontramos varios otros conductillos, que son los conductillos de Ribinius o de Rivinus, que corresponden a varios orificios para la desembocadura de la glándula sublingual. Y hay otros conductillos que son propios conductos de Bartolino, que también encontramos como pequeñas glándulas, racimos, que son las glándulas sublinguales pequeñitas por todo ello. Es lo único que vamos a encontrar en el suelo de la boca, desde la mucosa, y fíjense que se crean dos espacios, un espacio en la parte central y otro espacio a la parte lateral, y van a formar dos compartimientos, dos habitaciones. Una primera habitación para alojar a lo que es la glándula sublingual, ¿sí? Que va a ser un promontorio, va a ser una elevación en la mucosa del suelo de la boca, ¿sí? Que es la glándula sublingual. Y lateralmente estos músculos, tanto suprayoideos como lo que es el gemiglosos y el tabique, que es esta mucosa, porque no todo está cubierto por el gemigloso, vamos a encontrar que lateralmente se forma otra celda que está compartiendo, fíjense, parte cubierto por el maxilar inferior y parte en la parte más superior del cuello, ¿sí? que corresponde a nuestra celda submaxilar o compartimento submaxilar, que es la glándula submaxilar. ¿Sí? Hasta ahí la parte de constitución anatómica. Vamos a ver exactamente cómo se está formando la celda sublingual, cómo se forma la celda submaxilar, y vamos a dar algo general de dimensiones en cuanto a estas dos glándulas para acabar y para pasar a al igual, tenemos que ver vasos y nervios, que son importantes. Aquí hablamos ya de músculos suprayoideos, hablamos de músculos gemigloso, que son músculos voluntarios.
Entonces tenemos una parte motora. También tenemos otra parte que es sensitiva, ¿verdad? Y también tenemos la parte de vasos y nervios que van a irrigar. Empezaremos por los vasos y nervios. Vamos a ver que aquí hemos tocado la parte sensitiva por lo que es en la piel, por lo que es el músculo, ramas del plexo cervical. ¿Sí? Vamos a encontrar la rama motora para este músculo, que es el platismo cutáneo del cuello, que viene del facial. Y el resto, los otros pisos que tenemos, tanto músculos suprayoideos como el músculo genigloso, todos están, o la mayoría, están inervados directamente por lo que es el nervio hipoglóso mayor. Los vasos y nervios, vamos a encontrar vasos y nervios, o mejor dicho, los vasos internos. Vamos a encontrar primero estas arterias, que son las arterias glandulares nacidas del facial, la arteria submaxilar. Internamente vamos a encontrar una arteria que atraviesa o que sale por dentro de la arcada, mejor dicho, de lo que es la arteria maxilar inferior o mandibular, y que es la arteria miloioidea, que recorre ese canal interno o por debajo de la línea oblicua interna o línea miloioidea. Ahí encontramos la arteria, que es la arteria miloioidea, como parte de la rama terminal, de una de las ramas terminales de lo que es la maxilar interna. ¿Sí? Interna, profundamente vamos a encontrar a lo que es esta arteria, que es la arteria lingual. En su tronco, salida desde lo que es la arteria carótida externa. Así vamos a encontrar a lo que es la arteria lingual, y luego vamos a ver en lengua cuáles son sus ramas, para terminar sobre la lengua. ¿Comprendido? Pasamos. Nos vamos, tenemos tiempo, tenemos mucho tiempo. Vamos a acabar, vamos a ver lo que es nuestra pared superior, inferior, anterior, la pared posterior. ¿Sí? Esta pared posterior constituye parte del paladar blando, lo que denominamos como el velo del paladar. Imaginándonos que aquí arriba hay un tubo, una cortina que baja hasta lo que es la parte posterior. En realidad esta pared posterior no es totalmente cerrada, sino más bien encontramos un orificio grande, ¿sí? Secuestrado o dibujado por dos pilares bastante gruesos, que se los denominan pilares del paladar, uno anterior porque está hacia adelante y otro posterior, bueno, porque está hacia la parte posterior. Pero este espacio comprendido entre la lengua, los dos pilares laterales y lo que es el velo, el paladar blando, ese espacio se denomina como istmo de las fauces. Es el espacio estrecho de la boca, en otras palabras, pero en la parte posterior. Y como hemos visto, la constitución anatómica, que es mixta en la mayoría de los lugares, salvo aquí arriba, aquí no tenemos ningún elemento óseo que pueda asemejar cualquier otra de las paredes que hemos encontrado. Más bien encontramos un esqueleto, y ese esqueleto corresponde a una aponeurosis. En realidad es un tendón, una aponeurosis que queda inserto en el borde posterior de la lámina horizontal del palatino. ¿Sí? Esa aponeurosis se denomina aponeurosis palatina.
repito, constituye el esqueleto del velo del paladar, esa aponeursis palatina. Vamos a encontrar mucosa revestiendo todo el istmo de las fauces. Si nosotros vemos hacia atrás, ahí está la lengua, vamos a ver lo siguiente. Es eso. Vemos este espacio que les decía que es el istmo de las fauces, todo esto, y encontramos dos pilares, un pilar anterior, que es este, ahí dibujado, y el otro pilar, que es el pilar posterior. Y tenemos un elemento que queda colgando, que se denomina úvula o campanil, ¿verdad? Estos pilares volvemos a utilizarlos en dos funciones. Uno es la deglución, porque estos se van a abrir en el momento de que el alimento pase de la boca a la bucofaringe, al espacio comprendido atrás, y van a cerrarse cuando esté pasando de la faringe al esófago, para que no haya retroceso del bolo alimenticio. Y también va a abrir o va a cerrarse de acuerdo al tono de nuestra voz cuando nosotros estemos hablando. Estos elementos están formados por los denominados músculos del velo del paladar, y son 5 pares de músculos. El músculo periestafilino externo, el músculo periestafilino interno, encontramos al palato gloso, al faringo gloso y al palato estafilino. 5 músculos. Que en otros libros van a tener otro nombre. Algunos libros actualmente los consideran con los nombres de la acción que tiene, y otros con el nombre antiguito, más antiguito que tenía, porque estafilino quiere decir paladar o velo. Entonces podríamos denominar al periestafilino externo, nos dice que está alrededor, en la parte externa del paladar estafilino, periestafilino interno, en la parte interna del paladar. A este palato gloso también es conocido como gloso estafilino. Al faringo gloso como faringo estafilino. ¿Sí? Y al palato estafilino como palato estafilino. ¿Sí? Perdón, estoy faringo estafilino, ¿sabes? Palato faringio, es este faringio gloso, me estoy rayando porque es de los músculos de la lengua. ¿Sí? Es palato faringio. Es el palato faringio y puede ser denominado faringio estafilino. Y este vendría a ser palato estafilino, estafilino, que significa lo mismo, ¿verdad? Por si encuentran en el texto. Muy bien. Vayamos a hacer las inserciones de estos músculos. Para eso tenemos que ver por detrás, haciendo un corte coronal, pero visto por detrás.
nosotros vemos por detrás, acuérdense que esto constituía parte del esfenoides, estas las apófisis pterigoides. Ahí está parte del palatino, lo que viene a ser el Homer, aunque está chueco, pero no tiene desviación de tabique. Y aquí encontramos lo que es dos elementos: el peñasco, la cara posterior inferior del peñasco, y una formación que sale de ahí, que es parte fibrosa, que es la tuba de Eustaquio o trompa de Eustaquio o conducto timpánico gloso timpánico, como quieran. Desde el tímpano hacia lo que es la faringe o timpánico faríngeo. Entonces vamos a ver que aquí está la lengua, aquí están estos pilares, el anterior y el posterior. Primero el periestafilino interno. Ese periestafilino interno se va a insertar aquí en lo que es el peñasco del hueso temporal y parte de la tuba de Eustaquio, y de ahí se dirige a terminar a nivel de lo que es el velo del paladar, en esta aponeurosis, en la aponeurosis palatina. El otro músculo, el periestafilino externo. Si se acuerdan, aquí había una fosita, ¿verdad?, que denominamos fosita escafoidea. A este lado es la fosita escafoidea, en ese borde libre que tenía. Y este periestafilino externo se inserta ahí, y se inserta en la parte inferior externa de la tuba de Eustaquio y se dirige al gancho de lo que es la apófisis pterigoides. Ahí, que a algunos les gusta su nombrecito antiguo, que es apófisis de Sivinini, y les molestan con esto, ¿sí? Entonces da una vuelta a manera de una polea para ir a constituir y entrecruzarse con las fibras del lado opuesto, ¿sí? Pero a este nivel, este músculo lo que hace es reforzar, transformarse en un tendón, y al entrecruzar sus fibras forman lo que es esta aponeurosis palatina. Importante, porque esa aponeurosis palatina, les he dicho, que constituye lo que es el esqueleto del velo del paladar. Entonces, resumiendo, este periestafilino externo simplemente corresponde al tendón. La aponeurosis palatina es el tendón terminal o el tendón de inserción del músculo periestafilino externo. De esta o por estas razones vamos a ver que tienen dos acciones diferentes. El periestafilino interno, fíjense que está aquí arriba insertándose, aquí arriba de esa aponeurosis, y cuando se contrae, pues va a hacer que ese velo del paladar suba. Por esa razón, a este periestafilino interno van a encontrar en algunos libros modernos como el músculo elevador del velo del paladar. Y al otro, que es el periestafilino externo, como está en la parte central, aquí, lo que hace es poner tensa y cerrar este espacio, y es denominado como el músculo tensor del velo del paladar.
¿Qué nos falta? El palato estafilino o estafilino. Simplemente constituye un músculo que está insertándose en la parte inferior de la aponeurosis palatina y se dirige a entrecruzar sus fibras a nivel de la úvula y la campanilla. Ahí. Es el músculo que está formando ese repliegue central que tenemos atrás. Y lo que hace es simplemente mover o poner tensa la campanilla, la úvula. Cuando está presente en movimientos de fonación, lo mismo. O disminuye cuando tiene que pasar algo, salir una voz bastante gruesa, disminuye su volumen, o en el caso de cerrar las fauces, lo que hace es alargarse y prolongarse, caer esa campanilla. Ese es el palato estafilino. Los otros dos músculos son el palato gloso y el palato faríngeo. Estos dos músculos están constituyendo los pilares del velo del paladar. Ambos parten de la cara inferior de esa aponeurosis, los dos. Y ahí se están entrecruzando sus fascículos. Se separan en la parte inferior para que primero el palato gloso, que vamos a hablar de nuevo del mismo, vamos a recordar cuando estemos viendo los músculos de la lengua, va a llegar a los bordes laterales de la lengua, así. Da una vuelta desde la base hasta la parte lateral. Y constituye nuestro pilar, que es el pilar anterior, ¿sí? Denominado también pilar palatogloso, porque está el músculo palatogloso. El otro músculo es el palatofaringio, y este músculo palatofaringio igual parte de esos elementos y se dirige hacia abajo, mucho más abajo, hasta terminar en el borde superior de un cartílago de la laringe, que es el cartílago tiroides. Y la membrana que está entre el cartílago tiroides y el hueso ioides, que es la membrana tiroidea. Esas son las inserciones del músculo palatofaringio o faringe estafilino. La función de estos dos, hemos dicho simplemente que estos pilares, o cuando se contraen, cierran las fauces, o cuando están dilatados o en descanso, lo que hacen es abrir las fauces, tanto en la deglución, tanto en la fonación. Irrigación, y bueno, antes de entrar a la irrigación, todo esto, que es el esqueleto así muscular del velo del paladar, está cubierto por la mucosa. Que es la mucosa del velo del paladar, donde también vamos a encontrar pequeñas glándulas o racimos de glándulas salivales. Y entre pilar anterior y pilar posterior encontramos una cripta o un espacio próximo a la base, a los lados de la lengua, que es el compartimento o fosa tonsilar o amigdalar, donde encontramos la amígdala. Justamente ahí, en medio de estos dos pilares. Ahora vayamos a hacer irrigación e inervación. La irrigación está asegurada por la faringe descendente, la palatina descendente o palatina superior, y la inervación sensitiva está asegurada por el nervio maxilar superior, que es a través de sus 4 ramas, las 3 palatinas anterior, medio y posterior,
y lo que corresponde al nervio nasopalatino, 3 nervios: palatino anterior, palatino medio, palatino posterior y nervio nasopalatino. ¿Sí? Y la inervación es compartida con 4. La inervación motora, esa es la sensitiva. La inervación motora es compartida por 4, formando lo que se denomina el plexo faríngeo. Y son 4 nervios que están formando el plexo faríngeo. El principal es este. Accesoriamente tenemos a este, tenemos a este. Y son 3. Ay, me estoy olvidando el noveno. Son 4. 4 dije, ¿verdad? 4. Son estos 4 pares craneales. El principal es este. ¿Qué pares son? Ya terminamos la clase. Dígame, porque he hablado más. Tus aretes vas a tener que perder hasta que salgas médico. Ya me sé sacar cualquier rato tus aretes. Tienes que ser médico ya. Y no entrar a operar, mira. Y no atender pacientes, mira. Vamos, ¿qué nervios son? Sobrina, ¿qué nervios son? El vago, el accesorio y el facial. El facial, el séptimo. El noveno es el glosofaringio. El 10º es el neumogástrico. Y el principal motor es el espinal o el neuroabdominal. Esos 4 músculos, vamos a ver, ya nos estamos acercando a eso.